¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adrián Montemayor y bienvenido a tu programa Jesús es el camino, la verdad y la vida. Te recuerdo que hoy, como todos los lunes, estudiamos el libro de Marcos. Así es que ve por tu Biblia y ábrela en el capítulo 8. ¿Qué te parece si empezamos pidiéndole a Dios que nos dé dirección a través del Espíritu Santo? ¿Va? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por la oportunidad que me das el día de hoy de ministrar tu palabra y enseñarla a más personas. Gracias por la oportunidad de cada persona que se está oyendo y viendo este mensaje para que ellos puedan y yo también podamos ser llenos de tu Espíritu Santo y podamos ser llenos de la fe, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Guíanos a través de tu Espíritu Santo, enséñanos y muéstranos más de Cristo Jesús, que eso es lo importante, conocer a Cristo para dejar vivir a Cristo en nuestras vidas. Padre, gracias. Espíritu Santo, este es tu estudio. Guíanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, abre tu Biblia en Marcos capítulo 8, versículo 1. Esta es la parte 9 y vamos a ver. Dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hacen 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues alguno de ellos ha venido de lejos. Aquí hay varias cosas que es importante mencionar. Lo primero es que anteriormente en el capítulo 6, en el versículo 30, ya había alimentado él a 5,000 personas. Y ahora en el capítulo 8 va a alimentar a 4,000 personas. Perdón, a alimentación de los 5,000, sí, y ahora va a alimentar a 4,000 personas, ¿ok? Eso quiere decir que, uno, los discípulos y mucha gente ya había visto este milagro que Jesús va a hacer sobre 4,000 personas, lo había visto sobre las 5,000 personas, ¿ok? Segundo, ¿cuántos de nosotros nos quejamos por los cultos largos, los servicios largos en una iglesia? ¿Cuántos de nosotros nos quejamos de los trayectos largos porque vengo del norte de la ciudad y el servicio me queda al oeste o al sur de la ciudad? Porque hago 30, 40 minutos de distancia. ¿Cuántos nos quejamos porque es domingo en la mañana el servicio? O sábado en la tarde o en la noche. ¿Cuántos nos quejamos porque el sermón o todo el convivio de la iglesia dura 3, 2, 4 horas? En nuestra iglesia dura aproximadamente 3 horas y media, más o menos, entre 3 horas y media. ¿Cuántos nos quejamos de todo eso? Cuando estas personas venían a pie desde lejos y pasaban tiempo escuchando la palabra de Dios, es decir, a Jesucristo. Es decir, no solamente pasaban, ya cantaron la alabanza, pues ya nos quedan nomás 30, 40 minutos porque si no ya no retenemos nada. Eso es lo que dicen algunos predicadores. No prediques más de 30, 40 minutos porque la gente se aburre y se va y no retiene nada, entonces nomás 30, 40. Por eso muchas iglesias están muertas. Siguen un programa en lugar de dejar que el Espíritu Santo nos enseñe y nos guíe. Por eso muchas iglesias están muertas. Porque en lugar de darle el tiempo al Espíritu Santo, lo tenemos nosotros, así. Por eso muchas iglesias están muertas, porque no enseñan la palabra de Dios y la gente no se acostumbra a leerla y a quedarse. Pero bueno, aquí había más de 4,000 personas sin contar hombres y niños. Y estos tenían que ser trasladados al contexto, venían desde una distancia a pie, con el solazo o con el frío, dependiendo la época, o la lluvia, la tempestad, dependiendo cómo está. Pero estas personas venían hambrientas de la palabra de Dios. Una pregunta que tú tienes que hacer: ¿tú vienes hambriento de la palabra de Dios para escuchar a Cristo Jesús en la iglesia? ¿O tú vas por nomás, estás viendo la hora para ver en qué momento termina y dice el pastor, vámonos para irse? ¿Me estás comprendiendo? Dios te quiere mostrar y te quiere enseñar que las iglesias, como están llevando hoy sus servicios, no tienen nada que ver como la tenían en las épocas pasadas. Muchos creyentes hoy en día van a la iglesia en un formato, van a la iglesia con cierto tiempo establecido. Hoy entendemos por medio de la palabra de Dios en el libro de Hechos y ahorita que la palabra de Dios no hay que darle un tiempo establecido. Hay que dejar que el Espíritu Santo obre. A mí me ha tocado en las reuniones a las que hacemos nosotros que a veces llegamos
este, y oramos y cantamos, adoramos a Dios y leemos la Biblia, otras veces pura lectura, otras veces pura adoración, dependiendo cómo el Espíritu Santo nos guíe. Pero si tenemos pura adoración durante un mes, pues ¿qué estamos enseñando? ¿Cierto? Lo principal es enseñar la palabra de Dios para conocer a Cristo y adorarle. Nosotros vamos a la iglesia a conocer a Cristo, a tener una comunión todos juntos y adorarle todos juntos, ¿ok? Entonces, quiero que entiendan que Jesús estaba hablando de la palabra de Dios a multitudes. Hoy en día, nosotros tenemos que entender y comprender que a la iglesia vamos a escuchar la palabra de Dios. Muchas veces las predicaciones, poca palabra de Dios y mucha palabrería del pastor o el predicador. Hay que leer la palabra de Dios. No estoy diciendo que con esto no pueda el predicador predicar. No. Claro que sí. Pero también la Biblia nos enseña a enseñar. Hay dos cosas diferentes. Uno es predicar. Predicar tiene que ver con tocar algunos versículos de la palabra de Dios y dar un tema acerca de eso con esos versículos. Y la enseñanza es tocar más versículos con más profundidad. ¿Ok? Bueno, versículo 4. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Aquí quiero que entiendas que en el capítulo 6 ya había pasado lo mismo y todavía se preguntaban los discípulos: ¿de dónde va a sacar tanto pan? Todavía sus mentes no estaban abiertas. Lo mismo pasa, su mente espiritual, sus ojos espirituales todavía no estaban abiertos a todos los milagros de Dios. Lo mismo pasa con nosotros en nuestra vida. Hay veces que nosotros se nos olvida muy fácil las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y decimos: ¿cómo va Dios a ayudarme otra vez? O no sé cómo va a pasar, porque estamos más enfocados en lo natural y perdemos de vista lo sobrenatural que ya pasó tiempo atrás con Dios. ¿Ok? Versículo 6. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo, y mandó que también los pusieron delante, y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Quiero que aquí entiendas algo. Eran 4,000 personas las que comieron. Aquí no menciona más aparte niños y niñas como, o mujeres, mujeres y niños, como lo menciona en el versículo, en el capítulo 6, que dice que los que comieron eran 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Aquí menciona que los que comieron todos eran 4,000, pudo haber sido 4,000, no importa la cifra. Era mucha gente para 7 pececillos y para 7 panes, perdón, y unos pocos pececillos, ¿ok? Entonces quiero que entiendas aquí esta parte. Lo primero que tenemos que entender en el versículo 1 al 9 que leímos, es que Dios está interesado en que tú escuches la palabra de Dios. Dios está interesado en que se te enseñe la palabra de Dios. Y cuando tú pones tu atención en la palabra de Dios, Dios provee y te sacia de todo para que sigas adelante aprendiendo la palabra de Dios. Te lo puedo decir en Mateo capítulo 6 versículo 33. Primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. El problema de la mayoría de las personas, de los cristianos, es que cuando quieren escuchar la palabra de Dios, el mundo los ahoga con tantas preocupaciones económicas y cosas de la vida, que se enfocan más en trabajar, más en hacer cosas, que en estudiar la palabra de Dios. Y la Biblia aquí nos enseña que tenemos que ser enseñados en la palabra de Dios. Es decir, todo cristiano tiene que aprender la palabra de Dios. Todo cristiano debe ser un maestro de la palabra de Dios. No estoy diciendo que un maestro en el ministerio, estoy diciendo que debe ser una persona que conozca la Biblia
dentro de todas las capacidades que Dios le ha dado para conocerla. Es decir, que dónde están los libros, más o menos los versículos que Dios le va revelando a su vida para las necesidades que vamos teniendo. ¿Sí me explico? Debemos de ser un maestro en la vida. Cuando tengo un problema de X cosa, buscar el versículo rápido en la Biblia y encontrarlo. Recordar los pasajes, saber más o menos la estructura de lo que, el contexto de lo que yo estaba hablando y el contexto de lo que está pasando en esos momentos. Entonces tenemos que nosotros aprender a ser maestros de nuestras Biblias, ¿ok? Pero hoy en día la mayoría de la gente no pasa tiempo leyendo ni estudiando la palabra. Son dos cosas, leyendo es una cosa y otra es estudiar la palabra de Dios. Pero Dios quiere que aprendamos a estudiar la palabra de Dios. Versículo 10, y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Versículo 11, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pidéis señal esta generación? De cierto os digo que no será señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Jesús se fue a otra región y tan pronto llegó le pidieron señal. Y después dijo, esta generación incrédula, y se volvió. Quiero que entiendan una cosa. Lo primero que dice ahí es que gimiendo en su espíritu en el versículo 12. La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 8, versículo 26, que nuestro espíritu gime con el Espíritu Santo y se comunican hacia Dios y nos hace entender las cosas de Dios. Ese gemido que Jesucristo hizo es exactamente cuando lo mismo que dice, que se comunica a su espíritu o nuestro espíritu con el Espíritu Santo y se comunica con Dios. Nos hacen orando por las cosas que no sabemos cómo orar o por aquellas cosas que no conocemos, ¿ok? Y Dios nos revela todo eso. Entonces aquí también Jesucristo gimió en su espíritu porque la gente vino y le dijo, hey, danos una señal. Jesucristo ya había hecho cantidades de señales. Dice la Biblia en Juan que si todos los milagros y señales que Jesús hizo se hubieran escrito, no cabrían en las bibliotecas del mundo, ¿ok? Fue tantos los milagros que Jesús hizo, no fueron pocos, fueron tantos los milagros que Jesús hizo que aún la gente seguía pidiendo milagro para creer. Pero fíjate lo que dice aquí, que vinieron los fariseos, ellos tenían envidia de Jesús, porque él había venido, como quien dice, de la nada, y él empezó a hablarles de Dios, y ellos en lugar de reconocer que él era Dios, le empezaron a tener envidia, porque los fariseos y los líderes religiosos eran muy de dientes para afuera, es decir, solamente veían su religiosidad como un estatus social, una clase social, nada más, y ellos estaban como dijo Jesucristo, sepulcros emblanquecidos, es decir, decían que hacían la ley, pero no hacían nada de la ley, y ese era el estatus en que el pueblo los tenía. Y fíjate lo que dice en el versículo 12, porque ¿por qué piden señal esta generación? ¿Por qué pide señal esta generación? O sea, Jesucristo está diciendo, ¿por qué piden señal si no están viendo todas las señales que estoy haciendo en esta generación? No está diciendo que nosotros no pidamos señales, está diciendo en esta generación, porque Jesucristo estaba ahí vivo, caminando entre todos y haciendo miles y miles y miles de milagros en la vida de ellos. Hay mucha gente que me ha topado y le ha pedido a Dios una señal. Señor, gente, no estoy hablando de cristianos ya maduros, estoy hablando de cristianos que van comenzando o personas que antes de comenzar el cristianismo están buscando a Dios y le piden una señal. Claro que se la puedes pedir una señal a Dios y Dios te la va a dar. Cuando vas empezando el cristianismo, claro que si tú le pides una señal a Dios, Dios te va a ayudar. Cuando ya estás más maduro en el cristianismo, ya no le pedimos señal a Dios. ¿Por qué? Porque aprendemos a guiarnos por su Espíritu Santo, que ya no necesitamos señal, simplemente necesitamos la guía del Espíritu Santo, entender cómo Dios nos habla para poder guiarnos a través de su Espíritu Santo, ¿ok? Y lo dice, de cierto os digo que no se dará señal a esta generación, no hablando de nosotros, sino ya expliqué el contexto. Versículo 14, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de los Herodes. Discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? Versículo 17, y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes
entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Quiero que entiendan una cosa. Jesucristo le estaba hablando, no les dijo, miraos, guardaos, en el versículo 15 dice, guardaos de la levadura de los fariseos. Él no está hablando de la levadura que leuda el pan. Él está hablando de la doctrina, la enseñanza que dicen los fariseos, porque los fariseos enseñan una cosa, pero no la hacen. Entonces por eso les dijo, tengan cuidado de esas doctrinas que enseñan falsamente o enseñan pero no hacen las personas, y esas doctrinas maquilladas. Lo mismo Jesucristo nos dice hoy en día en las iglesias. Yo he escuchado a Jesucristo que nos habla y nos dice, a mí me ha tocado a veces, ten cuidado de esa doctrina. He escuchado gente que dice que Dios le dijo, ten cuidado de ciertas doctrinas. Cuando tú vas a una iglesia, tienes que entender, aquí tal vez no estoy hablando para los nuevos creyentes, estoy hablando para los creyentes un poco ya medio maduros. Hay muchas veces que Dios te manda a salir de la iglesia en la que estás, no porque, ¿cómo te puedo decir? No porque, bueno, te manda a llamar a que salgas porque tal vez hay una falsa doctrina ahí, o hay una doctrina que no está correcta con la palabra de Dios. He conocido muchas iglesias en donde permiten que la persona practique un estilo de vida pecaminoso. Es decir, me ha tocado personas que, hermano, lo invitamos a predicar, pero no hable acerca de la fornicación o el adulterio, esto que lo otro, porque no queremos que la gente se vaya. Y yo le digo, pero ¿cómo? Si eso es lo que tenemos que hablar, de vivir en santidad. Hay veces que en una iglesia no te permiten hablar de esos temas porque a ellos les interesa más que la persona esté ahí y dejen el diezmo o haya mucha gente. Pero déjame decirte una cosa, que la palabra de Dios nos enseña a hablar el evangelio completo de Jesucristo, y Jesucristo habló mucho en contra del pecado, Jesucristo habló mucho acerca de esa situación, pero también habló mucho acerca de seguir al Espíritu Santo, ¿ok? Bueno, entonces, cuando Jesucristo les dijo, o sea, no le estoy hablando de la levadura que leuda el pan, pues no vieron todos los milagros que dicen, no ocupamos esa levadura. Le di a 5,000 personas de comer y luego 4,000. Les estoy hablando de la enseñanza, de la doctrina que tienen los fariseos, una doctrina errónea y falsa que no va con la doctrina de mi Padre Dios, con las enseñanzas. Eso es lo que le estaba diciendo Jesucristo. Así es que cuando vayas a una iglesia, pídele a Dios que te enseñe si quieres que pertenezcas a esa iglesia. Yo siempre le digo a las personas, antes de que te vayas a comprometer con una iglesia, pídele a Dios que te guíe a la iglesia. Segundo, aprende si el pastor es una persona de bien y es una persona que cumple la palabra de Dios. Es otro punto bueno. Y el tercero es, fíjate la doctrina que tienen. Porque hay muchas iglesias hoy día que no manejan la sana doctrina de la santificación, de seguirnos santificando y creciendo en Cristo Jesús. ¿Ok? Fíjate bien. Versículo 22. Vino luego Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres que son como árboles, pero veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni le digas a nadie en la aldea. Aquí hay varias cosas importantes. Lo primero es que se topó un ciego en Betsaida, ¿ok? Y dice, y le rogaron que le tocase. Y le estaba diciendo a la gente que le tocara. Toca al ciego y va a ser sano. Ok, aquí quiero que entiendas una cosa. El ciego no estaba pidiendo sanidad. La gente estaba diciéndole a Jesús, tócalo y será sano. Aquí no sabemos, el ciego estaba pidiendo, pero lo más probable es que no, porque no mencionan nada que el ciego. Dice, trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. O sea, el ciego no rogó, rogaron las demás personas que le tocasen. El versículo 23, entonces tomando de la mano al ciego lo sacó fuera. Es decir, Jesús lo tomó de la mano y lo sacó fuera de la ciudad. Aquí esto es bien importante porque hay veces que la persona que va a ser sanada no tiene la fe necesaria o no tiene fe para creerle a Dios que Dios va a hacer un milagro en su vida. Pero siempre que una persona quiera recibir algo de Dios, Dios te va a tomar la mano para que recibas tu milagro y Él te va a guiar. Por eso Él lo sacó, Jesús lo sacó de Betsaida, le tomó de la mano. En el camino
¿Qué crees que Jesús le iba diciendo? Hijo mío, cree, solamente cree. Hijo mío, ¿has escuchado por ahí que sané al ciego Bartimeo? ¿Has escuchado que sané a muchos cojos? No te preocupes, mi Padre Dios te sanará también. Jesucristo le ha haber dicho muchas cosas en el camino para que su fe fuera elevándose. Por eso cuando él estaban afuera, él todavía tenía dudas. Y yo creo que él tenía una duda de, pues, ¿cómo voy a recibir sanidad? ¿Verdad? Por eso Jesucristo dice, y sacó fuera la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Aquí es bien importante, Jesucristo escupió. Aún decimos, pero ¿qué tiene que ver el escupir? Dios hace cosas como Él quiere hacerlas, pero yo estoy convencido que Él escupió en sus manos, o en sus ojos, perdón, y puso sus manos en la persona por la sencilla razón de que la persona sintiera que va a tener necesidad. Acuérdense que es una persona ciega, es una persona que tal vez no tenía la fe, por eso tuvo que salir de la ciudad para que Jesús iba platicándole y la persona se iba llenando de esa fe, porque todo lo que la palabra de Dios nos llena de fe. Jesús es la palabra, entonces todo lo que habló Jesús es fe para nuestro espíritu, ¿ok? Entonces le puso las manos y lo sanó. Bueno, perdón, dice que le puso las manos y que veía medio borroso, y luego le volvió otra vez a poner las manos y ahora sí, ya vio bien. Quiero que entiendas una cosa. La Biblia nos enseña que el mismo Jesucristo no pudo hacer muchos milagros en un lugar por la incredulidad de ellos. Eso lo menciona la Biblia, lo vimos en los capítulos pasados, lo pueden encontrar ahí, ¿ok? Está buscando rápidamente, pero bueno, ¿ok? En el capítulo 1, versículo 34 de Marcos dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos, perdón, ese no es el versículo, perdón. Estaba buscando ese versículo que no sanó a muchos, pero ahorita no lo traigo en la memoria. Pero bueno. Bueno, y luego se los debo ese versículo. Pero hay versículos donde dice Jesucristo no pudo sanar a muchos por la incredulidad de ellos. Sobre todo fue donde lo rechazaron en Capernaum, ¿ok? Entonces, pues bueno, volviendo al punto, ¿por qué lo tocó dos veces? La primera no vio, porque a veces la persona para recibir algo de Dios está creyendo, pero todavía no llega a ese punto. Entonces cuando abrió los ojos y los vio medio borrosos, Jesús entendió que estaba teniendo fe para ser sanado y volvió a poner las manos sobre él y fue sano. ¿Por qué le dijo no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea? Porque Jesús tenía que seguir recorriendo la ciudad para predicar la palabra de Dios, y si él iba a divulgar por toda la ciudad que fue sanado, mucha gente iba a venir hacia él para que sean sanados. No estoy diciendo con esto que Dios no quiere sanar, no, Dios quiere sanar a todos, pero principalmente Jesucristo vino a predicar su palabra antes de morir. Es decir, los milagros de sanar personas no son primarios en el ministerio, sino es predicar la palabra de Dios. Después es sanar a las personas. ¿Ok? Bueno, me ha tocado iglesias las que he ido y solamente puro sanidad, sanidad, sanidad y poca palabra. Tenemos que entender que lo principal es enseñar a las personas la palabra de Dios. Segundo, los milagros, sanidades. Versículo 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dice los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto a ninguno. Quiero que aquí entiendan una cosa. Jesucristo les dijo, la gente dice, ¿qué dice de mí? Y todos dijeron, pues que Juan el Bautista, el profeta Elías, etcétera, etcétera. Y volteó a su discípulo y le dijo, ¿y tú, Pedro, quién dices que soy? Y Pedro le dijo, el Cristo. Al Pedro revelar el Cristo significa, yo creo que tú eres el enviado de Dios, eres el Hijo de Dios, yo creo que eres el Salvador que dice la palabra de Dios. En aquel entonces el Torá y los profetas que hablan de ti, creo en ese que eres tú, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Déjame decirte una cosa, si tu fe no está fundada en esa convicción,
lo más probable es que tú no seas cristiano. Y si no eres cristiano, más bien no eres un discípulo de Jesús. Y si no eres un discípulo, lo más probable es que no seas cristiano. Porque todo cristiano es un discípulo y todo discípulo no puede ser discípulo sin ser cristiano. ¿Me estás entendiendo? Todo aquel que es cristiano se discipula y todo aquel que es discípulo es cristiano. ¿Comprendido? Bueno, entonces, tu fe tiene que estar fundada y basada en la única verdad que Jesucristo es el Cristo, el Dios que vivió aquí entre nosotros, el Salvador del mundo, al que el Padre envió, el Hijo unigénito, que por solamente a través de Él somos salvos, no por la Virgen María, no por ningún santo. Aquí la Biblia dice que Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Amén. Ahí tiene que estar fundada tu fe. Versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y de ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Aquí algo bien importante. Y comenzó a enseñarles. ¿Te das cuenta que Jesús enseñaba mucho más de lo que predicaba? Quiero que saques después todas las veces que menciona enseñar contra las veces que dice predicar, y te vas a dar cuenta que Jesús enseñaba más de lo que predicaba. Es importante entender esto porque hoy en las iglesias tenemos que enseñar más de lo que predicamos. Tú y yo tenemos que ser enseñados más por el Espíritu Santo que lo que oímos predicaciones. Había una persona que me dice, le digo, ¿lees la Biblia? Sí, pastor, yo oigo muchas predicaciones. Le dije, no es lo mismo oír predicaciones y leer la Biblia. Bueno, es que la leo poco, entonces, y escucho. Deja de escuchar predicaciones más. Esto que estoy haciendo es algo que Dios me ha dado para darte tantita comezón, para que tú te rasques con el Espíritu Santo estudiando la palabra de Dios. ¿Es importante ver estudios como el de nosotros? Sí, pero son suplementos a la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios tiene que ir primero, enseñada por el Espíritu Santo. Si tú le pides que te enseñe, Él te lo va a revelar. Y Jesucristo, cuando Pedro hizo la confesión de que Él era el Cristo, entonces le dijo, ok, Pedro, tú estás correcto en esa confesión, pero déjame decirte que el Cristo vino a morir. Por eso le está diciendo, versículo 32, esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose, mirando a los discípulos, reprendió a Pedro y dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí quiero que entiendas una cosa. Pedro, en el versículo 29, había hecho una confesión diciendo, en el versículo 30, le dijo, tú eres, 29, perdón, le dijo, tú eres el Cristo. Y luego Jesucristo le estaba enseñando de que Él tenía que morir. Y Pedro le dijo, no te lo permito. Fíjate, Pedro le dijo en el versículo 32, esto le decía claramente, y Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Aquí, si tú te fijas en Mateo 16 y en Lucas 9, hay una palabra que tiene que ver, déjame ir creo que es Lucas 9, 22, déjame ver aquí si es Lucas 9, 22, donde tiene que ver la palabra que les digo, que le dijo, no te lo permito, 9, 22, ¿ok? No, es entonces Mateo 16, déjame ir a Mateo 16 rapidísimo. Mateo 16. Le dice Mateo 16. Le dice Pedro tomando Mateo 16, 22 dice, entonces Pedro tomando la parte comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Aquí dice, en ninguna manera esto te acontezca, pero en el griego quiere decir, no te lo permito. Es decir, Pedro le estaba diciendo, yo acabo de confesar que tú eres el Cristo, el Salvador que Dios había enviado, y ahora me estás diciendo que tienes que morir. No te lo permito, Dios, no te lo permito, no digas esas cosas. Es lo que Pedro le estaba diciendo. Pero fíjate lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo ahí a Pedro, y le dice en el capítulo, estoy en Lucas, me pasé, le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Ok, Jesús le está hablando a Pedro, pero ¿por qué le dice a Satanás? Porque Pedro dejó que un pensamiento de Satanás dominara su mente. No está diciendo, un cristiano no puede ser, se me olvidó, poseído por un demonio, pero sí puede ser influenciado por un demonio. Es decir, toda persona que no conoce a Cristo Jesús puede ser
tener una posesión demoníaca, dependiendo, ¿verdad? Pero todo cristiano, cuando tú vienes a Cristo Jesús, Dios echa fuera ese demonio. Los demonios ya no te pueden poseer cuando eres cristiano verdadero, porque Cristo está dentro de ti y el Espíritu Santo está dentro de ti, ¿ok? Entonces ya no te puede poseer porque la casa está llena del Espíritu Santo, ¿ok? Pero a los cristianos, el demonio puede atar nuestra mente con pensamientos. Y esos pensamientos, si nosotros los dejamos que entren, nos cautivan esos pensamientos y nos ponen así. Pero también nosotros los podemos echar fuera. Bueno, aquí dejó Pedro que un pensamiento lo cautivara y por eso le dijo, no te lo permito. Y por eso Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás. Jesucristo entendió que no era Pedro, entendió que un pensamiento de Satanás había entrado a su mente y por eso le estaba hablando a Satanás y le dijo en otras palabras, suéltalo. Le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en los hombres. Satanás, para hablarle a una persona, no ocupa que esté físicamente. A veces es por medio de una posesión de otra persona. A veces por los pensamientos que pone en nuestras mentes. Y a veces a través de los medios de comunicación que los utilizan para ese tipo de cosas malas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero bueno, aquí entonces Satanás había puesto un pensamiento a Pedro y Pedro estaba comunicando ese pensamiento. Porque cuando Pedro dijo, ¿cómo vas a morir? Satanás, yo creo que le estaba hablando a Pedro cuando le dijo, yo tengo que morir, cuando Jesucristo dijo, yo tengo que morir, tengo que pasar esto. Yo creo que Satanás le estaba diciendo, pues no que es tu Mesías, no que es tu Cristo, ¿por qué va a morir? Porque acuérdense que los judíos no estaban esperando un Salvador que viniera a morir, sino un Salvador que viniera a liberarlos de la opresión romana, es decir, un caudillo, es decir, a un líder político y religioso y que vaya al frente del ejército para levantar una revolución. Eso es lo que estaban esperando. Por eso ahora que Jesucristo dijo, voy a morir, Satanás le empezó a hablar a Pedro y Pedro dijo, no, ¿cómo va a pasar eso? ¿Y cómo vamos a ser libres? No, él no entendía las cosas espirituales. ¿Cómo nos damos cuenta que ellos no entendían? Acuérdate que en el versículo 14 les dice, del versículo 14 al 21 dice, cuídense la levadura de los fariseos, y ellos no entendían esa parte, ¿ok? Bueno, entonces como ellos no entendían, le dijo Jesucristo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en los hombres. Tienes que tener, esto es bien importante. Cuando tu mirada es distraída de Dios, estás poniendo tu mirada en otra parte, en las cosas del mundo, en las cosas del mundo y en la de los hombres. Y eso quiere decir que Satanás te movió y te hizo por allá. La Biblia dice que pongamos todo nuestro enfoque en Cristo Jesús. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 12, nos dice, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, nuestros ojos siempre tienen que estar mirando a Cristo Jesús. Porque cuando nuestros ojos no están mirando a Cristo Jesús, ten cuidado. Hay un dicho que se dice, una mente vacía es una mente en la que Satanás trabaja. Una mente llena de la palabra de Dios es una vida en la cual Dios trabaja. ¿Te das cuenta? Bueno, cuando tú no pones tu mira en las cosas de Dios, la estás poniendo en las cosas del diablo. Cuando tú prefieres ir a otra cosa que ir a la iglesia, cuando tú prefieres otra cosa que leer la Biblia, cuando tú prefieres otra cosa que orar, ¿dónde estás poniendo tu mirada? Yo a veces caigo en esos pensamientos del diablo. ¿Para qué lees? Ahorita estás muy cansado. No leo. Pero le pido perdón a Dios y le digo, perdóname, Señor. Y a Satanás le digo, aléjate de mí, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Y le digo el versículo que dice San Lucas capítulo 4 versículo 8. Ese es un versículo poderoso para poner nuestro enfoque en Jesús. Cuando viene un pensamiento del diablo que te quiere cautivar a otro lado, dile, no te lo permito, Satanás, porque la Biblia dice que solo a tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. San Lucas capítulo 4 versículo 8. Vamos a continuar, versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto es bien importante. Fíjate lo que Jesucristo dice. Si alguno quiere venir en pos de mí, está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, antes de que venga, fíjese lo que tiene que hacer la persona. No estoy hablando que tiene que hacer eso sino que tiene que estar dispuesto. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo.
Toda persona que es cristiano verdadero tiene que aprender a negarse a sí mismo para no hacer lo que yo quiero, sino hacer lo que el Padre quiere. Aunque yo quiero hacer cosas malas, no las hago. Hay algunas otras cosas que no son malas, pero yo quiero hacer esto y Dios me está hablando de hacer esto, tengo que hacerlo. Por eso dice la Biblia, pon tus planes y cosas en las manos de Dios y Dios los encaminará para bien. Yo no estoy trayendo mis planes a Dios para que Dios los bendiga, sino yo pongo mis planes, leo aquí están mis planes, y si Dios me dice quítalos o quita esto, esto y el otro, lo tengo que quitar. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que hacer es negarse a sí mismo. Déjame decirte, ¿quieres saber si eres un creyente en Cristo Jesús verdadero? La primera pregunta es, ¿te estás negando a ti mismo o sigues practicando un estilo de vida pecaminoso? ¿Sigues fornicando, sigues adulterando, sigues mintiendo, sigues robando, sigues viendo a las mujeres o los hombres con deseo? ¿Sigues practicando cosas que no agradan a Dios? Lo más probable es que no seas cristiano. Lo más probable es que no has aprendido a negarte a ti mismo. Segundo, tome su cruz. Tomar esa cruz, imagínate una cruz larga de 3 metros de largo por 2 de ancho y que la traigas cargada. Tienes que tomar tu cruz. Eso habla de una identificación. No significa esta cruz. Jesucristo está hablando de la cruz grande. Toma su cruz. Una identificación de que yo voy a morir con Cristo para dejar que Cristo vive en mí. Así como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos. Lo segundo que tenemos que hacer es tomar nuestra identificación, que toda la gente dice, ¿por qué ya no te emborrachas? ¿Por qué ya no te vas con mujeres? ¿Por qué esto y lo otro? Porque hay algo diferente y me cambió Cristo. Y eso es lo que tiene que ver la gente, que eres diferente. Tercero, sígame. Uy, esto es bien bonito, sígame. Sígame significa, ¿cómo voy a seguir a Cristo? Sencillo. Cuando tú lees la Biblia y cuando tú oras, tú vas viendo el camino de Cristo para seguirlo. Sin orar y sin leer la Biblia, no puedes seguir a Cristo. En conclusión de esto, si tú no aprendes a negarte a ti mismo y hacer la voluntad del Padre y no la tuya, si no tomas tu identificación con Cristo y te identificas viviendo una vida santa para Él, y si no estás leyendo y orando, entonces no eres un cristiano verdadero. Lamento decirte que no eres un cristiano verdadero. Pero si lo estás haciendo, eres un cristiano verdadero. Sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Y si no eres un cristiano verdadero, arrepiéntete ahorita, porque Cristo viene pronto. Y no sabes el día que puedas morir y no vas a ir al cielo. Pero si ahorita le pides perdón y cambias tu vida completamente para Él y lo reconoces como tu Señor y Salvador, allá nos vemos. Versículo 36. Versículo 35. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Lo que está diciendo aquí es, todo aquel que quiera salvar su vida, todo aquel que quiera hacer riquezas, todo aquel que quiera, es que quiero hacer riquezas para tener un futuro mejor, quiero tener una mejor casa, aquello, vas a perder tu vida, porque la vida no se trata de las riquezas, se trata de conocer a Cristo y vivir para Él. Por eso aquí dice, y todo el que pierda su vida, fíjate, todo el que pierda su vida, Señor, mi vida, quisiera hacer riquezas, quisiera hacer esto, pero pierdo mi vida para ti. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio. Aquí hay dos cosas. El que pierda su vida por causa de Jesús, por la obra de Jesús, pero también por el Evangelio. ¿Qué significa eso? Ok, yo pierdo mi vida porque decido dejar mi vida atrás para que tú vivas en mí. Pero segundo, nos llama a predicar el Evangelio y a discipular. Por eso Jesucristo dijo en Mateo 28:6, ir por el mundo y predicar y hacer discípulos. Es decir, Jesús me está diciendo, no solamente basta con conocerme a mí como tu Salvador, sino tienes que hacer también la obra que te mandé a hacer. Por eso aquí siempre les digo a las personas, toda persona creyente, nacida de nuevo, Dios le está dando la oportunidad de trabajar para su reino, y lo va haciendo de forma gradual. Es una mentira. Dice, muchos predicadores predican hoy en día que solamente aquellos que son profetas, maestros, apóstoles, pastores y evangelistas deben de vivir de ministerio de tiempo completo. Es una mentira. Yo estoy convencido que para evangelizar a 8 billones de personas, no solamente evangelizar, discipular, todos los cristianos tenemos que empezar a vivir del Evangelio gradualmente, del Evangelio y para el Evangelio, es decir, trabajar. Con esto
A lo mejor está preguntando, ¿con eso me está diciendo que tengo que trabajar ya desde ahorita a tiempo completo? No, no se empieza así. La Biblia dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho me serás. Es un proceso. Yo tardé 20 años para llegar a decirle a Dios, ok Señor, ya entendí que quieres que deje todo para dedicarme 100% a tu ministerio. Y aquí está. ¿Sí me explico? Son procesos en la vida. Dios te va a hablar, pero necesitas entender eso, ¿ok? Versículo 36, ¿por qué? Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa hará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa tendrás si hoy te vuelves el líder político más importante? ¿Qué recompensa tendrás si si te haces el artista más influyente? O muchos artistas, por ejemplo Daddy Yankee, y muchos otros artistas, están en la cúspide de la fama. Ellos dijeron que no se sentían nada. Ellos se sentían que tenían todavía un vacío, y que cuando se entregaron a Cristo Jesús, su vida cambió y eso fue llenado. ¿Qué quiere decir eso? El hombre se esfuerza por ser reconocido, por ser poderoso e influyente. ¿Ok? Tú trabajas por eso, el hombre trabaja para eso. Pero Dios te dice, ¿qué provecho va a haber ahí si vas a perder tu alma? ¿Qué caso tiene? Había la anécdota de un pastor que lo invitaron una vez a una fiesta y caminó. Era un hombre muy rico, en una casa muy rica y donde estaba un lago muy grande, y dice que fue caminando hacia el lago y se encontró una persona que estaba ahí sentada, que ya estaba un poco tomada de copas esa persona, y era un señor como 80 años, y que empezó a platicar con él, y la persona le dijo, mira, yo soy el dueño de esta casa, y ves todas las personas que están aquí en este lugar. Había muchos políticos, había muchos artistas famosos. Dijo, bueno, todos aquí yo los hice, todos a mí me deben algo, yo soy el hombre más poderoso aquí, y aún así me siento vacío. No es el dinero lo que te va a hacer pleno, no es la familia lo que te va a hacer pleno, no son las posesiones, no es el poder, es Cristo Jesús solamente. Por eso ahí dice, ¿de qué ganará el hombre si gana todo el mundo, pero su alma está sin Dios? Versículo 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él también, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Nos está diciendo una cosa bien sencilla. Aquel cristiano verdadero es aquel que no se avergüenza de mí, es aquel que me confiesa que yo soy Dios, dice Cristo, y que vine a la tierra, morí por tus pecados y resucité para tu justificación, y que confiesas que yo soy tu Señor a través de el estilo de vida que vives. ¿Por qué? Te estás negando a ti mismo, estás tomando tu cruz, te estás identificando conmigo, y tercero, estás orando y leyendo para seguirme. Tremenda palabra el día de hoy, ¿verdad? ¿Qué te parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la oportunidad que me has dado de escuchar tu palabra. Gracias por hablarme directo a mi corazón. Te pido que esta palabra siga haciendo eco en mi vida. Y Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias por enseñarme que si quiero ser un discípulo verdadero, tengo que negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirte. Voy a orar por ti. Tal vez te estás dando cuenta que no eres un discípulo verdadero. ¿Me permites orar por ti? Padre, en el nombre de Jesús, oro por las personas que están viendo este mensaje, oyendo, y esas personas que todavía no te conocen como Señor Salvador, o creen que te conocieron, pero se están dando cuenta que no son creyentes verdaderos, nacidos de nuevo. Oro para que les reveles tu palabra, oro para que toques sus corazones, y oro para que en el nombre de Jesús, Señor, cada persona tenga la firme convicción de seguirte a ti, negando su vida y cargando su cruz. Y por todos aquellos, Señor, que están siguiéndote a ti, cargando su cruz y negando su vida para ti, oro para que nos sigas dando la fortaleza para que se haga tu voluntad y no la nuestra. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te prospere. Mándame un mensaje si te interesan más, ¿cómo se dice?